Gracias por su acompañamiento en esta conferencia que promete ser muy interesante del patrimonio cultural del estado de Hidalgo. Muchas gracias. El doctor Juan Benito Artigas Hernández tuvo un gran vínculo profesional, intelectual y emocional con la región de Meztitlán, Hidalgo. Desde sus primeras andanzas en sus investigaciones sobre la arquitectura del siglo XVI en México. Se enamoró a tal grado de la sierra hidalguense, de su historia y de su arquitectura, que dos temas fundamentales en su quehacer como investigador tuvieron como inspiración monumentos en aquellos territorios hidalguenses. La capilla de Santa María Xochoteco en el municipio de Mezquititlán y los conjuntos religiosos de Meztitlán del siglo XVI. Fueron sus tesis de maestría y de doctorado, respectivamente. Después retomó estos intereses para la redacción de su monumental obra México, Arquitectura del siglo XVI, compendio del legado histórico, cultural y arquitectónico de todo el país. Este libro fue publicado por la editorial Taurus en el año 2010. Se trató de un esfuerzo increíble que puede ser visto como el legado de toda una vida de trabajo en pos del conocimiento y la conservación del patrimonio virreinal mexicano. Desde su vocabulario arquitectónico ilustrado, obra muy útil de consulta, cuya primera edición data ya de 1975, publicada por la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Desde este libro, el doctor Artigas incorporó varios elementos del patrimonio cultural de Meztitlán y otros edificios más de la región, como el que vemos aquí en Tepatetipa. Adicionalmente, en algunas obras ya se había manifestado el interés del doctor Artigas por el patrimonio histórico de Meztitlán. Es el caso de otro de sus libros de consulta imprescindible. Sus capillas abiertas aisladas de México, donde incluye en este género de edificios a San Juan Atzolcintla y a Santa María Magdalena Jihuico, ambas en Meztitlán. Para la primera, incluye un interesante estudio de proporciones de su fachada, donde verifica el empleo de la proporción áurea en su trazo, demostrando la calidad del proyecto y la ejecución de tan bellas obras. A este respecto, una de las primeras lecciones que recibí del maestro Artigas fue la importancia de los levantamientos arquitectónicos para conocer y valorar los monumentos virreinales. Las fuentes de primera mano en las que se convierten los edificios históricos requieren una metodología específica para extraerles esa información valiosa que resguardan sus muros. Recuerdo vivamente el gusto y la satisfacción que le producía al doctor Artigas entrar en contacto con algún monumento, tanto los conocidos como los inéditos. Al respecto, sobre los edificios históricos, nos dejó las siguientes líneas. Cito: hemos de dialogar con ellos y aprender a entenderlos
porque nos hablan, pero hay que afinar el oído para poder escucharlos y hay que hablar con ellos en el idioma de los arquitectos, porque fueron arquitectos quienes los idearon. La arquitectura a cielo abierto, teoría desarrollada en el transcurso de sus recorridos por todo el país, es una de sus contribuciones fundamentales, al igual que los conceptos de la desmaterialización de la estructura y la materialidad incorpórea del espacio expresivo estético. Para el caso de Meztitlán, es esencial la relación entre la arquitectura y el espacio abierto. No se comprende la motivación tras la construcción de los monumentales edificios sin el magnífico entorno de la Vega de Meztitlán, hacia donde miran los conventos de la comunidad de los Santos Reyes y la llamada Tercena, el cabildo indígena. Una muestra del compromiso del Dr. Artigas por la región fueron las varias temporadas de estudio, recorridos de campo y de restauración física de los tres inmuebles mencionados, conjuntamente con la arquitecta María Luisa Malo Carús, con los resultados siguientes. 1. Incrementar entre los pobladores la apropiación de su patrimonio cultural mediante el ejemplo de su trabajo en la región. 2. Garantizar la conservación de tan importantes conjuntos del siglo XVI. 3. Formar un ejemplo de vida para sus estudiantes durante tantos años en la Universidad Nacional Autónoma de México y en otras instituciones educativas. Y 4. Proyectar el patrimonio cultural a nivel nacional e internacional gracias a su incansable difusión de sus valores en distintos medios. Aún recuerdo la emocionante presentación de su libro sobre Meztitlán poco después de su publicación en la antigua nave de la comunidad, con la asistencia de un numeroso público, trabajadores, amas de casa, niños y jóvenes. En pocas ocasiones he podido constatar una afinidad tan sincera y estrecha entre el investigador y la población. Para mí resulta muy relevante su pensamiento sobre la experiencia emocional en la interacción con los espacios históricos. Cito: recorrer el edificio es sentir el transcurso del tiempo. Representa el contacto con la vivencia histórica percibida en el presente y se palpa en sus piedras y en sus espacios la trascendencia, el pasado que conlleva un sentimiento de la propia vida y de la propia muerte. Piedras gastadas en los pavimentos y en las escaleras por el andar de un sinnúmero de gente, tumbas en el atrio hoy arrasadas por los bulldozers de los constructores de caminos. Escudos labrados en la piedra, erosionados por la lluvia y el aire, ruinas de arquerías cuyo uso ha sido imposible precisar. Capillas abiertas que, habiendo perdido su función práctica, son sólo vestigios, todos ellos con la dimensión del hombre actual hacia el pasado. Esta es una cita de su libro sobre Meztitlán Hidalgo. Una parte sustantiva del trabajo profesional del Dr. Artigas se centra en su material gráfico,
plantas, cortes, perspectivas sugerentes y, por supuesto, sus insuperables croquis. Todo ello revela un gran amor por los diferentes elementos que componen la arquitectura histórica. Contempló a la región desde lo alto, sin olvidar los detalles. Esta es una afirmación literal. Véase, por ejemplo, esta espectacular vista aérea de la villa de Mestitlán. El doctor hablaba con entusiasmo de sus exploraciones con helicóptero en la región, aventuras donde entre otros fue acompañado por el maestro Arturo Herrera Cabañas. El sentido de transcurrir de lo general a lo particular es una más de las bondades de su trabajo de investigación. Puede rastrearse la misma metodología en el acercamiento del marco histórico de la región de Mestitlán, analizando apreciables fuentes de información como las relaciones geográficas del siglo XVI, así como la ubicación de los diversos elementos materiales de la evangelización. Delimitar la región es, en definitiva, el primer paso a seguir, y después señalar la red de establecimientos religiosos en torno al convento central. Es particularmente relevante su criterio de clasificación en cabeceras o prioratos, vicarías fijas y pueblos de visita, así como el emplazamiento de las capillas abiertas aisladas en la región de Mestitlán. Ofrece un puente de comunicación con su trabajo previo en Xochoteco, la piel de la arquitectura, en el estudio de las capillas cerradas, en cuya categoría entran construcciones como Zacualtipán, Hualula o San Nicolás Atecosco. Gracias a las contribuciones esenciales del doctor Juan Benito Artigas, se restablecieron las exploraciones iniciadas con el mítico Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Hidalgo, la magna obra cuyo trabajo de campo se realizó entre 1929 y 1932, en el cual se reseñan los tres edificios principales de Mestitlán. El análisis arquitectónico y espacial del doctor Artigas representa un avance científico sustancial en el conocimiento y motivaciones tras esas arquitecturas. Por ejemplo, cuando plantea las realidades de las inusuales capillas abiertas del convento de los Santos Reyes, que son dos bóvedas alineadas a un costado de la iglesia, o sus reflexiones en torno a una supuesta capilla abierta en la comunidad. En relación con este último convento, el doctor Artigas destaca su antigüedad. Cito: puede ser el edificio más antiguo del siglo XVI que queda en pie en todo el país. Hasta ahora no sabemos de otro anterior. Las fechas de su elaboración son desde 1537 a 1540. Destaca igualmente su rusticidad y expresividad plástica de todo el conjunto. También hace hincapié en la necesaria dignificación del inmueble, el cual muchos años ha sido utilizado como cárcel. Se trató de un comentario digno de tomarse en cuenta, puesto que el patrimonio arquitectónico, construido con enormes esfuerzos y que ha llegado hasta nuestros días, merece un tratamiento a la altura de las circunstancias.
En este sentido de la conservación de los monumentos históricos, debe citarse la cruzada del doctor Artigas a favor de preservar la piel de la arquitectura, esto es, los aplanados que recubren tanto superficies de muros y bóvedas, que son capas de protección dadas por los sabios constructores, que se emplearon en todo tiempo para garantizar la conservación de las obras y protegerlas de humedades, la intemperie, etc. Para el edificio conocido como la Tercena, descubre la verdadera función del edificio, un cabildo indígena, o sea, cito, la prolongación del Tecpan prehispánico con las transformaciones inherentes al nuevo sistema político. Gracias a un perspicaz análisis de los murales descubiertos en este sitio en el año 1974, el doctor Artigas comprueba la presencia de tradiciones indígenas ancestrales, las cuales apuntan hacia su verdadera función de cabildo indígena. Es de gran relevancia, igualmente, la galería adyacente de la Tercena, abierta al paisaje de la Vega a través de arcos de medio punto. En varias temporadas de restauración, el doctor Artigas y la arquitecta María Luisa Malo Carús lograron alcanzar la estabilidad del conjunto, preservándolo para el futuro. Las múltiples observaciones en torno al convento de los Santos Reyes, realizadas por el doctor Artigas, son ahora una referencia obligada para cualquier interesado en este legado histórico. Plantea la posibilidad de la existencia primigenia de un atrio con el espacio amurallado, más las capillas posas y la capilla abierta como primera etapa de este monumental conjunto. Incluso antes de construir el admirable convento. Es estupenda la descripción que nos legó, por ejemplo, de la portada, la iglesia y el claustro de este importante convento agustino. Fue una satisfacción comprobar que el conjunto de Chichicastla, correspondiente a la iglesia vieja, era otro ejemplo más de las capillas abiertas aisladas, enriqueciendo así el panorama presentado por el doctor Artigas. Tuve la oportunidad de acompañarlo en un viaje inolvidable a una de las vicarías fijas mencionadas en su trabajo sobre Meztitlán, y es el caso de Tlacolula en la Sierra Alta de Hidalgo, cuya construcción comprende un interesante atrio con un camino procesional y vestigios de capillas posas. Destaca aquí sus mediciones de la cruz de piedra al centro del atrio, plasmadas en su libro sobre Meztitlán. Al respecto, elaboré un video que les recomiendo, un viaje a Tlacolula Hidalgo en 1995. También, gracias a sus indicaciones y después de una ardua caminata, pude constatar el estado de conservación de la capilla del paraje llamado Choncontla, olvidado testigo de otras épocas. La forma de ensamblar la ornamentación de algunos sillares de la portada es reveladora de la manera como se solucionaban algunos procesos constructivos, en este caso mediante una prefabricación deliberada.
Una situación similar la hallamos, como bien lo refiere el doctor Artigas, en las columnas del Cabildo Indígena. Otra clasificación de monumentos, las llamadas capillas rústicas de la Sierra Alta, tienen la relevancia de ser parte importante de una arquitectura popular, género muy olvidado y en riesgo de perderse. Para el caso de Hidalgo, el doctor Artigas presenta los ejemplos de Chiconcuac y Chiquitla en el actual municipio de Lolotla, símbolos del mestizaje cultural representado en arquitecturas religiosas populares. También se dedicó a reseñar la iglesia lejana de Tepehuacán de Guerrero. Artigas y Meztitlán establecieron un diálogo fructífero durante varias décadas. Ahora, las enseñanzas del maestro quedan en la memoria de sus colegas y discípulos, y también de las comunidades que tocó con su trabajo y dedicación, en sus libros y artículos, y en fin, con su vida volcada al estudio y la conservación del magnífico legado del patrimonio cultural mexicano. Muchas gracias por su atención y les mando muchos saludos.